Te doy 2 millones si logras que se duerman, le dijo el millonario a la nueva niñera. Carolina Mendoza nunca imaginó que un simple anuncio de niñera en el periódico local cambiaría su vida para siempre. La joven de 28 años, con su cabello rizado recogido en una coleta y ropa sencilla pero limpia, tocó el timbre de la mansión en Las Lomas a las 8 de la noche de aquel viernes, esperando solo otro trabajo común para ayudar a pagar las facturas de su madre en el hospital. Fue cuando Eduardo Hernández abrió la puerta que se dio cuenta de que aquella no sería una noche normal. El empresario estaba visiblemente desesperado, con el cabello despeinado y los ojos rojos de cansancio. Sus primeras palabras fueron directas y sorprendentes. Si logras que mis 4 hijos se duerman antes de la medianoche, te pago 2 millones de pesos, dijo sin siquiera preguntarle su nombre. Carolina parpadeó varias veces, pensando que había oído mal. 2 millones, tenía que ser una broma, pero la expresión seria y desesperada del hombre no dejaba dudas sobre la sinceridad de la oferta. ¿Habla en serio, señor?, preguntó aún procesando la información. Más en serio que nunca. No han dormido en 3 días enteros. 15 niñeras han pasado por aquí, algunas de las mejores de la Ciudad de México. Ninguna lo logró. Si tú lo consigues, el dinero es tuyo. Carolina sintió que el corazón se le aceleraba. 2 millones resolverían todos sus problemas, la cirugía de su madre, las deudas acumuladas, la universidad que tuvo que dejar. Pero algo en esa situación no parecía normal. Niños que no duermen en 3 días. ¿Qué podría estar pasando? ¿Puedo saber qué les pasó para estar así?, preguntó entrando a la lujosa casa. Eduardo desvió la mirada y comenzó a caminar hacia las escaleras de mármol. La decoración de la casa era impecable, pero Carolina notó algo extraño. Había juguetes desparramados por todos lados, como si alguien hubiera intentado desesperadamente entretener a los niños. Es complicado. Su madre se fue de viaje de repente y desde entonces no pueden dormir. La explicación vaga dejó a Carolina aún más intrigada. Una madre que se va de viaje repentinamente e hijos que dejan de dormir. Había algo que él no estaba contando. Cuando llegaron al primer piso, escuchó voces infantiles que venían de una habitación. Eduardo se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de abrirla. Niños, esta es Carolina. Estará con ustedes esta noche. La escena que encontró Carolina fue conmovedora y preocupante al mismo tiempo. 4 niños pequeños estaban sentados en el suelo en círculo, con ojos cansados, pero obstinadamente abiertos. El mayor, que aparentaba tener 5 años, les contaba un cuento a sus hermanos menores. Y entonces el príncipe le dijo a la princesa que nunca podría dormir, porque si lo hacía, el dragón malvado se la llevaría para siempre, decía el niño con voz cansada pero decidida. Hola, niños, dijo Carolina, agachándose a su altura. ¡Qué historia tan interesante! ¿Cómo se llaman? Yo soy Mateo, respondió el mayor con desconfianza. Ellos son Isabela, Daniel y la pequeña Valeria, y no vamos a dormir. ¿Por qué no quieren dormir, Mateo? Porque si nos dormimos, mamá se irá para siempre, respondió Isabela, de unos 4 años, con los ojos llorosos. Carolina sintió que el corazón se le encogía. Ahora empezaba a entender la situación. Los niños asociaban el dormir con la desaparición de su madre. Miró a Eduardo, quien estaba en la puerta con expresión de culpa. Su papá está aquí, niños. Él no dejará que nada malo les pase, dijo suavemente. Papá también puede irse, murmuró Daniel, un niño de 3 años que se chupaba el dedo. Eduardo se acercó, pero Carolina notó que los niños se encogían un poco cuando él se acercaba. Había una tensión que necesitaba entender mejor. Señor Eduardo, ¿podemos hablar un momento afuera?, le pidió. Salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta para seguir escuchando a los niños. Carolina podía oír a Mateo retomando la historia, manteniendo a sus hermanos distraídos y despiertos. ¿Qué pasó realmente con su mamá?, preguntó ella directamente. Eduardo se pasó la mano por el cabello y suspiró con pesadez. Sofía, mi esposa, tuvo una crisis. Salió de casa hace 3 días después de una terrible discusión que tuvimos. Los niños escucharon todo. Desde entonces no contesta mis llamadas y ellos creen que fue su culpa.
¿Qué tipo de discusión? Yo descubrí algunas cosas sobre sus gastos excesivos. La confronté en el momento equivocado, frente a los niños. Se sintió humillada y se fue de casa diciendo que no volvería nunca. Carolina comenzó a armar el rompecabezas en su mente. Una discusión presenciada por los niños. Una madre que se va prometiendo no regresar. Hijos traumatizados que no pueden dormir por miedo a que el sueño confirme la partida definitiva de su mamá. Intentó encontrarla. Claro que sí. Contraté detectives. Llamé a todos los familiares y amigos. Simplemente desapareció. Y los niños se están destrozando. No comen bien, no juegan. Solo insisten en quedarse despiertos. Querido oyente, si está disfrutando la historia, no olvide darle me gusta y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora, continuando. Carolina volvió al cuarto de los niños con una nueva perspectiva. Necesitaba ganarse su confianza. Antes que nada, se sentó en el suelo en medio del círculo que habían formado. Mateo, cuentas historias muy bien. ¿Dónde aprendiste? Mi mamá me enseñaba, respondió él, pero enseguida puso cara seria, como si hubiera dicho algo prohibido. Debe ser una mamá muy especial para enseñar historias tan bonitas. Lo era, susurró Isabela. Ahora se fue porque fuimos malcriados. ¿Quién dijo eso, Isabela? Nadie lo dijo, pero lo sabemos. Mamá y papá pelearon por nuestra culpa. Papá dijo que ella gastaba mucho dinero en nosotros, y ella se enojó y se fue. Carolina miró a Eduardo, quien escuchaba desde la puerta con expresión devastada. La culpa que cargaban los niños era aún mayor de lo que imaginaba. ¿Saben qué pienso?, dijo ella, haciendo que todos los niños la miraran con atención. Creo que cuando los adultos se enfadan, a veces necesitan tiempo para pensar. Eso no tiene nada que ver con que ustedes sean malcriados o no. Pero si nos dormimos, puede olvidarse de nosotros para siempre, argumentó Mateo. Mateo, ¿puedo contarte un secreto? Las mamás nunca olvidan a sus hijos. Nunca. Son como elefantas que tienen la mejor memoria del mundo animal. Daniel rió bajito por la comparación, y hasta Valeria, la más pequeña de solo 2 años, sonrió. ¿Mi mamá es una elefanta?, preguntó con voz mimosa. La más cariñosa de todas, respondió Carolina, haciéndole cosquillas en la barriguita a la niña. Por unos minutos, el ambiente en la habitación se volvió más ligero. Los niños rieron y jugaron, pero pronto Mateo retomó su papel de guardián, recordándoles a sus hermanos que no podían bajar la guardia. No podemos olvidar nuestra misión, dijo serio. Tenemos que quedarnos despiertos. Carolina entendió que necesitaba otra estrategia. Se levantó y comenzó a observar la habitación con más atención. Era un espacio hermoso, decorado con cariño, pero algo llamó su atención. Dibujos esparcidos sobre la cómoda y algunos papeles debajo de las camas. ¿Hicieron estos dibujos tan lindos?, preguntó, tomando algunos. Yo los hice, dijo Isabela, orgullosa. Es nuestra familia. Carolina examinó los dibujos con cuidado. En todos había 4 niños, un hombre alto y una mujer de cabello largo. Pero en cada dibujo, la mujer tenía lágrimas en el rostro. ¿Por qué tu mamá está llorando en los dibujos, Isabela? Porque estaba triste antes de irse. Ella lloraba mucho, especialmente después de que Valeria nació. Esta información intrigó a Carolina. Sofía lloraba mucho tras el nacimiento de su hija menor. Podría indicar depresión posparto o algún otro problema emocional que Eduardo no había mencionado. Hace mucho que nació Valeria. Pocos meses, respondió Mateo. Mamá cambió después. Ya no jugaba con nosotros como antes. Carolina miró a Eduardo, que se había acercado y escuchado la conversación. Su rostro revelaba que había más en esta historia de lo que él había contado inicialmente. Señor Eduardo, ¿podemos hablar de nuevo? Salieron una vez más, y esta vez Carolina fue más directa. Sofía tenía depresión posparto. Eduardo bajó la cabeza y asintió lentamente. Sí. Comenzó justo después de que Valeria nació.
No quería buscar ayuda. Decía que pasaría sola, y yo pensé que era solo una etapa difícil. No le presté la atención debida. Y la discusión de hace 3 días fue sobre qué exactamente. Sofía había gastado una cantidad absurda en ropa para los niños. Cuando le pregunté, explotó diciendo que intentaba ser una buena madre, pero que nada de lo que hacía era suficiente. Perdí la paciencia y le dije cosas horribles sobre responsabilidad financiera, frente a los niños. ¿Qué tipo de cosas? Le dije que era irresponsable, que no podía gastar nuestro dinero en caprichos solo porque se sentía culpable por no cuidar bien a los niños. Fue terrible, Carolina. Supe que había dicho algo imperdonable. Carolina comenzó a entender la complejidad de la situación. Sofía probablemente enfrentaba sentimientos de inadecuación como madre debido a la depresión posparto. Las compras excesivas podrían ser una forma de compensar esa culpa, y la discusión pública debió confirmar sus peores miedos sobre ser una mala madre. ¿Ya intentó hospitales psiquiátricos o clínicas especializadas? Intenté en algunos sin éxito. Sofía siempre fue reservada. No tenía muchos amigos cercanos aquí en la Ciudad de México. Vinimos de Jalisco hace 5 años, cuando mi empresa creció. Esta nueva información abrió otras posibilidades. Tal vez Sofía había regresado a su ciudad natal, especialmente si se sentía aislada e incomprendida en la Ciudad de México. ¿Tiene familia en Jalisco? Sí. Su madre, doña Guadalupe, vive en Guadalajara. Pero llamé y dijo que Sofía no había llegado. Confía en su suegra. Eduardo dudó un momento. Doña Guadalupe nunca aprobó nuestro matrimonio. Decía que Sofía era muy joven y que yo la alejaba de su familia. Es posible que esté mintiendo para protegerme. Carolina sintió que se acercaba a algo importante. Volvió al cuarto de los niños con nueva energía. Si lograba descubrir dónde estaba Sofía, tal vez no solo podría hacer que los niños se durmieran, sino también reunir a la familia. Niños, ¿recuerdan a la abuelita Guadalupe? Abuelita Lupe, exclamó Isabela, emocionada. Hace pastel de zanahoria y cuenta historias chistosas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con ella? Hace mucho, dijo Mateo con tristeza. Mamá dijo que la abuelita estaba enfadada con papá y por eso no podíamos visitarla. Otra pieza del rompecabezas se encajó. Sofía estaba aislada de su propia familia, probablemente por presión de su esposo o conflictos no resueltos. Esto solo aumentaría su sensación de soledad e inadecuación. ¿Les gustaría hablar con la abuelita Guadalupe? ¿Podemos?, preguntaron casi al unísono. Carolina miró a Eduardo, quien parecía dudar. Tal vez no sea buena idea ahora, comenzó él. Con todo respeto, señor Eduardo, pero sus estrategias no están funcionando. Estos niños necesitan esperanza, y si la abuelita puede dársela, deberíamos intentarlo. Tras un momento de tensión, Eduardo accedió. Carolina tomó su teléfono y marcó el número que él le dio. Mientras esperaba la llamada, los niños se reunieron a su alrededor, ansiosos. Aló, doña Guadalupe. Soy Carolina, la niñera de los niños. Ellos quisieran mucho hablar con usted. La voz al otro lado de la línea se emocionó de inmediato. Mis nietitos, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo están hace tanto tiempo? Están bien, pero con muchas ganas de verla. Los pongo al teléfono. Los niños se turnaron para hablar, cada uno contando novedades y escuchando palabras cariñosas de su abuela. Carolina observó cómo sus caritas se iluminaron por primera vez desde que había llegado. Cuando Mateo estaba hablando, Carolina escuchó algo que le llamó la atención. Abue, mamá no está aquí. Se fue y tenemos miedo de dormir porque la voz del niño se quebró. Carolina tomó el teléfono con cuidado. Doña Guadalupe, necesito hablar con usted. Es muy importante. Hubo un largo silencio al otro lado. Ella está ahí, ¿verdad?, preguntó Carolina directamente. Yo no puedo, la voz de la señora temblaba. Doña Guadalupe, los niños no han dormido en 3 días. Creen que si se duermen, su mamá desaparecerá para siempre. Sofía necesita saber esto. Tras otro momento de duda, doña Guadalupe confirmó. Llegó aquí anteayer,
destrozada. Dijo que era una madre horrible y que los niños estarían mejor sin ella. Se niega a volver a la Ciudad de México. ¿Puedo hablar con ella? No quiere hablar con nadie de allá, especialmente con Eduardo. Carolina miró a los niños que escuchaban cada palabra mientras fingían jugar. ¿Y si es solo una llamada rápida para que escuche la voz de sus hijos? Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle me gusta y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a quienes estamos empezando. Ahora, continuando. Doña Guadalupe prometió intentar convencer a Sofía, pero dijo que necesitaría tiempo. Carolina colgó y encontró 4 pares de ojos esperanzados mirándola. «Mamá, ¿está con la abuela Guadalupe?», preguntó Isabela. «Sí, cariño, y los extraña mucho». «Entonces, ¿por qué no vuelve?», cuestionó Mateo. Era difícil explicárselo a niños tan pequeños. Carolina necesitaba encontrar palabras para hablar de depresión y sentimientos de inadecuación. A veces las mamás se cansan mucho y necesitan descansar lejos de casa, no porque no los amen, sino para sentirse mejor y cuidarlos bien. ¿Como cuando nos enfermamos y tomamos medicina?, preguntó Daniel. Exacto, Daniel. A veces el corazón también se enferma y necesita medicina especial. Eduardo, que escuchaba desde la puerta, se acercó con lágrimas. Hijos, papá les debe una disculpa. Le dije cosas feas a mamá y eso la puso más triste. No fue culpa suya. Fue mía por no cuidarla cuando lo necesitaba. Mateo abrazó a su padre. Papá, si te disculpas, mamá volverá. Lo intentaré, hijo, con todo. En ese momento sonó el teléfono. Era doña Guadalupe. ¿Carolina? Sofía aceptó hablar unos minutos. Pero solo con los niños. El corazón de Carolina latió fuerte. Esta podría ser la solución. Reunió a los niños y puso el altavoz. «¿Aló?» Se escuchó la voz emocionada de Sofía. «Mamá», gritaron los 4 al unísono. «Mis bebés, los extraño tanto», Sofía rompió en llanto. «Mamá, vuelve a casa». «Prometemos portarnos bien», dijo Isabela entre lágrimas. «Ustedes siempre son buenos». «Mis amores, yo no he sido buena madre». «Eres la mejor mamá del mundo», exclamó Mateo. «Tú nos enseñas historias, nos das cariño cuando estamos tristes y nos das besitos en las heridas y cantas esa canción tan bonita a la hora de dormir», completó Daniel. Carolina podía escuchar a Sofía llorando más fuerte. «Mamá quiere mucho regresar, pero tiene miedo de no poder cuidarlos bien». «Nosotros te ayudamos, mamá», dijo Valeria con su vocecita. «¿Cómo me van a ayudar, princesa?» «Cuando estés triste te haremos cariño», respondió Isabela. «Y Mateo puede contarte historias bonitas también». La conversación continuó por unos minutos más, con cada niño expresando su amor y nostalgia. Carolina observó cómo naturalmente ofrecían lo mejor de sí para ayudar a su madre, mostrando una madurez emocional impresionante. Cuando la llamada terminó, los niños estaban más tranquilos, pero aún resistían el sueño. «Ahora que sabemos que mamá está bien, pueden descansar», sugirió Carolina. «Pero, ¿y si cuando despertamos todavía no ha regresado?», preguntó Mateo, expresando el miedo que todos compartían. «Mateo, ¿qué tal si hacemos un trato? Descansamos unas horas, y si al despertar mamá no ha llegado, la llamamos de nuevo. Pero apuesto a que ya viene en camino». «¿De verdad lo crees?», preguntó Isabela con esperanza. «Estoy segura. Una madre que ama tanto a sus hijos como la de ustedes no puede estar lejos por mucho tiempo». Carolina comenzó a preparar el ambiente para dormir, ajustó las luces, acomodó las camas y sugirió que cada niño eligiera un objeto de consuelo. «¿Quieren que les cuente una historia?». «La de la mamá elefante», pidió Daniel. Carolina inventó una historia sobre una familia de elefantes donde la mamá tuvo que viajar para buscar agua durante una sequía. Los pequeños se preocuparon, pero descubrieron que el amor de su madre era tan fuerte que encontraba el camino de regreso, aunque estuviera muy lejos. Durante el cuento, notó que Daniel y Valeria comenzaban a relajarse. Isabela también mostraba señales de cansancio, pero Mateo seguía alerta. «Mateo,
tú eres el hermano mayor y cuidaste muy bien de tus hermanos estos 3 días. Ahora puedes descansar también. ¿Y si pasa algo malo mientras duermo? Yo me quedaré aquí cuidándolos a todos. Y su papá también está, nada malo va a pasar. Poco a poco, los niños se rindieron al cansancio acumulado. Valeria fue la primera en dormirse, abrazando a su osito favorito. Daniel la siguió, chupándose el dedo como siempre. Isabela resistió un poco más, pero también se rindió al sueño. Mateo fue el último, y solo después de que Carolina prometió despertarlo si había novedades sobre su madre. Cuando por fin los 4 niños dormían profundamente, Carolina miró el reloj. Eran las 10:45. Había logrado la hazaña en menos de 3 horas, pero sabía que lo más importante aún estaba por venir. Encontró a Eduardo en la sala, caminando de un lado a otro, ansioso. «Lo lograste», dijo él, admirado. «No puedo creer que lo lograste». «Señor Eduardo, hacer que se durmieran fue solo el primer paso. Lo importante ahora es traer a Sofía de vuelta y resolver los problemas de la familia». «Tienes razón, pero ¿cómo? Ella ni siquiera quiere hablar conmigo». «Primero, usted debe entender que Sofía está pasando por una depresión seria. No está siendo dramática ni exagerada. Es una condición médica que necesita tratamiento». Eduardo asintió, pareciendo entender por fin la gravedad de la situación. «¿Qué puedo hacer?» «Llamemos a doña Guadalupe otra vez. Sofía necesita saber que usted reconoce sus errores y que está dispuesto a buscar ayuda profesional para ella y la familia». Carolina marcó el número nuevamente. Doña Guadalupe contestó rápido. «¿Cómo están los niños?» «Durmiendo profundamente». «Doña Guadalupe, Sofía sigue despierta». «Sí, de hecho ha estado llorando desde que habló con los niños. Creo que quiere volver, pero tiene miedo». «¿Podrá Eduardo hablar con ella?» «Tiene cosas importantes que decir». Después de unos minutos de negociación, Sofía aceptó escuchar a su esposo. Carolina le pasó el teléfono a Eduardo, quien respiró hondo antes de hablar. «Sofía, amor, primero quiero pedirte perdón. Perdón por no darme cuenta de cuánto estabas sufriendo. Perdón por decir esas cosas horribles frente a los niños. Y perdón por no haber sido el esposo y padre que merecen». Al otro lado de la línea, Sofía sollozaba. «Eduardo, soy una mala madre. No puedo cuidar bien a 4 niños. Me irrito, tengo crisis de llanto y luego me siento culpable». «Sofía, eso no te hace una mala madre, te hace una madre que necesita ayuda, y yo voy a conseguir toda la ayuda que necesites, psicólogo, psiquiatra, lo que sea necesario». «¿Y si no puedo mejorar?» «Lo lograrás, amor, y yo estaré a tu lado durante todo el proceso. Ya no exigiendo ni juzgando, sino apoyando y cuidando. Los niños deben odiarme por haberlos abandonado». «Sofía, escuchaste la conversación hace rato. Te aman más que a nada en el mundo y te extrañan muchísimo». La plática continuó por casi 1 hora. Sofía desahogó sus sentimientos de inadecuación sobre cómo se sentía perdida y abrumada. Eduardo, discretamente guiado por Carolina, supo escuchar sin juzgar y ofrecer el apoyo que su esposa necesitaba. Cuando terminaron de hablar, Sofía había aceptado regresar a la Ciudad de México al día siguiente, pero con algunas condiciones. Buscarían ayuda psicológica de inmediato. Eduardo se comprometería a ser más presente en la crianza de los hijos y trabajarían juntos para reconstruir la confianza. «Eduardo», dijo Sofía antes de colgar. «Gracias por encontrar a esta niñera. Parece que entiende lo que está pasando». Al terminar la llamada, Eduardo miró a Carolina con profunda gratitud. «¿Cómo puedo? No solo hiciste que mis hijos se durmieran, salvaste a mi familia». «Señor Eduardo, debo ser honesta con usted. Acepto el trabajo, pero no por el dinero. Lo acepto porque vi el amor genuino que hay en esta familia y porque creo que pueden superar esto juntos». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que los ayudaré durante el proceso de recuperación de Sofía. Puedo cuidar a los niños, apoyar en la rutina, pero como una empleada normal, no por 2 millones». Eduardo se sorprendió con la actitud de Carolina. «Pero, ¿por qué mereces ese dinero?
Porque esta familia no necesita a alguien interesado solo en el dinero. Necesitan a alguien que realmente se preocupe por el bienestar de los niños y de Sofía. Entonces, ¿te quedas? Me quedo hasta que Sofía se sienta segura para cuidar a los niños sola otra vez. Esa madrugada, por primera vez en 3 días, la casa de los Hernández estaba en paz. Los niños dormían tranquilos, sabiendo que su mamá volvería al día siguiente. Eduardo descansaba en el sofá de la sala, finalmente aliviado, y Carolina se acomodó en una silla del pasillo, cerca del cuarto de los niños, vigilando su sueño. Al día siguiente, cuando Sofía llegó de Guadalajara, los niños corrieron a sus brazos con una alegría que no mostraban desde hacía mucho. Hubo lágrimas, peticiones de perdón mutuas y muchos abrazos apretados. Carolina observó el reencuentro con una sonrisa, sabiendo que había sido parte de algo muy especial. No se trataba solo de hacer que los niños se durmieran por dinero. Era entender que detrás de cada comportamiento difícil hay un dolor que necesita ser cuidado con amor y paciencia. Sofía, aún frágil pero decidida a mejorar, abrazó a Carolina con gratitud. Gracias por cuidar de mis bebés y por ayudar a Eduardo a entenderme. Gracias por permitirme ser parte de esta familia, aunque sea temporalmente. ¿Temporalmente? Sofía sonrió por primera vez. Carolina, si aceptas, nos gustaría que te quedaras con nosotros, no como niñera, sino como familia. Y así fue como Carolina Mendoza, que había tocado el timbre de una mansión en busca de un trabajo sencillo, terminó encontrando mucho más que dinero. Encontró una familia que necesitaba sanar y descubrió que a veces el mayor tesoro no son los millones que te ofrecen, sino la oportunidad de cambiar la vida de quienes te necesitan. En los meses siguientes, Sofía inició terapia psicológica y poco a poco recuperó su confianza como madre. Eduardo aprendió a equilibrar el trabajo y la familia, volviéndose más presente y comprensivo. Los niños volvieron a dormir tranquilos por las noches, sabiendo que estaban seguros y amados. Y Carolina, que había llegado como una extraña en busca de dinero, se convirtió en la tía querida que ayudó a unir a una familia con el poder del amor, la comprensión y la verdad. Querido oyente, si estás disfrutando esta historia, no olvides darle me gusta y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a quienes estamos comenzando. Ahora, continuemos. 6 meses después de aquella noche transformadora, Carolina estaba sentada en el jardín de la casa de los Hernández, viendo a los 4 niños jugar felices. Sofía se acercó con 2 tazas de café y se sentó a su lado. ¿Sabes, Carolina? A veces pienso, ¿qué habría pasado si no hubieras llegado esa noche? Alguien habría llegado, Sofía. Familias como la tuya, llenas de amor, siempre encuentran la forma de sanar. No sé, yo estaba tan perdida, tan convencida de que era una mala madre. Y ahora, Sofía sonrió viendo a Mateo enseñar un nuevo juego a sus hermanos menores. Ahora sé que ser madre no es ser perfecta, es estar presente, incluso cuando es difícil. Es pedir ayuda cuando se necesita. Es mostrarles a los hijos que es normal tener problemas, pero que siempre podemos mejorar. Carolina asintió, satisfecha al ver la transformación de Sofía. La terapia había ayudado mucho, pero el verdadero cambio vino cuando decidieron apoyarse como familia. ¿Y Eduardo? ¿Cómo lleva los cambios? Totalmente distinto. Delegó más responsabilidades en el trabajo para estar más en casa. Aún está aprendiendo a equilibrarlo todo, pero al menos ahora entiende que la familia no puede quedar en segundo plano. En ese momento, Eduardo llegó antes del trabajo, como había prometido. Los niños corrieron a abrazarlo y él se agachó para recibir a los 4 a la vez. ¿Cómo les fue hoy?, preguntó con genuino interés. Papá, la tía Carolina nos enseñó a plantar semillas, dijo Isabela emocionada. Y yo planté zanahorias porque la abuela Guadalupe dijo que son buenas para los ojos, añadió Daniel. ¡Qué bien! ¿Y tú, Mateo, qué aprendiste hoy? Mateo, que había madurado mucho en esos meses, sonrió a su padre. Aprendí que cuando plantas una semilla con amor, siempre crece fuerte. Eduardo entendió la metáfora y abrazó a su hijo conmovido. Esos niños habían aprendido lecciones valiosas sobre amor, paciencia y crecimiento durante la etapa más difícil de la familia. Más tarde, durante la cena, Carolina compartió una noticia que había guardado para el momento perfecto. Todos, tengo algo que contarles.
Dejaron de comer y la miraron atentos. Conseguí una beca completa para terminar mi carrera de pedagogía. ¡Qué maravilloso, Carolina!, exclamó Sofía. Te lo mereces, pero esto significa que tendré que ajustar mis horarios aquí. Seguiré cuidándolos, aunque quizá no todos los días como hasta ahora. Los niños se preocuparon un momento, pero Eduardo intervino. Carolina, te apoyamos totalmente en tus estudios y sabes que es lo mejor. Cuando te gradúes, puedes abrir tu propia escuela aquí en la colonia. Yo puedo ayudar con la inversión inicial. ¿En serio?, preguntó ella, sorprendida. Más que en serio, tienes un don para entender a los niños. Otras familias merecen tener acceso a ese don también. Carolina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Cuando había tocado el timbre de esa casa, estaba desesperada buscando dinero para pagar las facturas. Ahora no solo había encontrado una familia, sino que también había descubierto su verdadera vocación. Tía Carolina, cuando tengas tu escuela, ¿podemos ayudar a cuidar a los otros niños?, preguntó Isabela. Claro que sí. Ustedes serán mis asistentes especiales. En los meses que siguieron, la rutina de la familia se estableció de forma armoniosa. Sofía continuaba yendo a terapia y se había vuelto mucho más segura en sus decisiones como madre. Eduardo mantenía el equilibrio entre el trabajo y la familia, e incluso había comenzado terapia de pareja con Sofía para fortalecer aún más su relación. Los niños florecían en ese ambiente de seguridad y amor. Mateo desarrolló aún más su talento para contar historias y frecuentemente inventaba cuentos para entretener a sus hermanos. Isabela descubrió el amor por la jardinería y cuidaba de un pequeño jardín en el patio. Daniel superó su timidez y se volvió más comunicativo. Y Valeria, aunque aún pequeña, demostraba una personalidad alegremente cariñosa. Carolina dividía su tiempo entre los estudios y el cuidado de la familia Hernández. Sus profesores en la universidad quedaban impresionados con los relatos prácticos que compartía sobre sus experiencias con los niños y frecuentemente la invitaban a compartir sus observaciones en seminarios sobre desarrollo infantil. Un día, cerca de un año después de aquella noche memorable, Carolina estaba ayudando a los niños con la tarea cuando Mateo le hizo una pregunta que la sorprendió. Tía Carolina, ¿todavía te acuerdas de esa noche cuando no podíamos dormir? Claro que me acuerdo, Mateo. ¿Por qué lo preguntas? A veces pienso, si no hubieras llegado, nuestra familia se habría vuelto a unir. Era una pregunta profunda para un niño de 6 años. Carolina pensó con cuidado antes de responder. ¿Sabes, Mateo? Creo que las familias que realmente se aman siempre encuentran la manera de reunirse. Tal vez yo ayudé a acelerar el proceso, pero el amor que se tienen fue lo que marcó la diferencia. Pero tú también fuiste importante, ¿verdad? Sí, lo fui y ustedes también lo fueron para mí. Me enseñaron que a veces ayudar a otros es la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos. Esa tarde, Sofía llegó a casa con una expresión misteriosa en el rostro. Carolina, necesito hablar contigo. Se sentaron en la terraza, lejos de los niños que jugaban en la sala. Carolina, Eduardo y yo estuvimos hablando y queremos hacerte una propuesta formal. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos que seas socia de la escuela que vamos a abrir. No solo empleada o consultora, sino socia de verdad, 50% para ti, 50% para nosotros. Carolina se quedó sin palabras. La propuesta iba mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Sofía, esto es demasiado generoso. No puedo aceptar. Claro que puedes, Carolina. No solo salvaste a nuestra familia esa noche. Nos ayudaste a ser mejores personas. Nos enseñaste el valor de la comprensión, la paciencia y el amor incondicional. Eso no tiene precio. Pero yo también aprendí mucho de ustedes. Encontré mi vocación, descubrí lo que realmente quiero hacer en la vida. Entonces estamos en paz, y ahora podemos construir algo hermoso juntos. Carolina miró a los niños a través de la ventana de la terraza. Mateo leía un libro a sus hermanos menores. Isabela organizaba los juguetes con cuidado. Daniel dibujaba concentrado y Valeria jugaba alegremente con sus muñecas. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de esta propuesta, Sofía? ¿Qué?
Es saber que podremos ayudar a otras familias que están pasando por dificultades, mostrarles a otros padres que los problemas emocionales no son motivo de vergüenza, sino oportunidades de crecimiento. Exacto. Y con tu sensibilidad y nuestra experiencia, podemos marcar la diferencia en la vida de muchos niños. Esa noche, durante la cena, Carolina anunció su decisión a toda la familia. Acepto su propuesta. Vamos a abrir la escuela juntos. Los niños celebraron como si fuera una fiesta y Eduardo levantó su vaso de jugo de uva para hacer un brindis. Por nuestra familia extendida, que nació en la noche más difícil de nuestras vidas y se fortaleció con amor y comprensión, completó Mateo, sorprendiendo a todos con su madurez. Por la tía Carolina, que nos enseñó que dormir no es peligroso cuando tienes personas que te aman cuidándote. 2 años después, la escuela Semilla de Amor funcionaba a todo vapor. Era una institución pequeña, pero reconocida por la calidad de su atención y el cuidado especial que brindaba tanto a los niños como a las familias. Carolina se había graduado en pedagogía con honores y especializado en psicología infantil. Sofía trabajaba como coordinadora pedagógica y se había convertido en experta en apoyo a familias con madres en depresión posparto. Eduardo se encargaba de la parte administrativa y financiera, pero también dedicaba varias horas a la semana a actividades directas con los niños. La escuela no era solo un negocio, sino una misión. Ofrecían talleres gratuitos para padres, grupos de apoyo para madres con dificultades emocionales y tenían una política de becas para familias de bajos recursos. Doña Guadalupe, que se había mudado a la Ciudad de México para estar más cerca de sus nietos, se convirtió en la abuela oficial de la escuela. Sus historias y pasteles de zanahoria eran famosos entre todos los niños y padres. Una tarde de viernes, casi 3 años después de aquella noche que lo cambió todo, Carolina estaba organizando su salón cuando escuchó una conversación en el pasillo. «Mamá, ¿te acuerdas cuando no podía dormir porque tenía miedo de que te fueras?» Era la voz de Isabela, ahora con 7 años. «Claro que sí, hija». «¿Por qué piensas en eso?» «Porque hoy hay una niña nueva en la escuela que tiene el mismo miedo. Su mamá está enferma como tú lo estabas y cree que si se duerme su mamá podría desaparecer». «¿Y qué le dijiste?» Le conté sobre la tía Carolina y cómo nos ayudó y le dije que las mamás nunca olvidan a sus hijos, como las elefantas. Carolina sonrió al escuchar la conversación. Los niños se habían convertido en pequeños terapeutas, usando su propia experiencia para ayudar a otros compañeros en situaciones similares. Sofía apareció en la puerta del salón de Carolina. ¿Escuchaste lo que dijo Isabela? Sí. Me emociona ver cómo transformó una experiencia difícil en una fuente de ayuda para otros. Es lo que tú nos enseñaste, Carolina, que nuestras dificultades pueden convertirse en nuestra mayor fuerza cuando aprendemos a usarlas para ayudar a otros. Al caer la tarde, toda la familia Hernández, incluyendo a Carolina y Doña Guadalupe, se reunió para su ritual semanal, una cena especial donde cada quien compartía lo mejor que le había pasado en la semana. Lo mejor para mí, dijo Mateo, ahora con 8 años, fue cuando ayudé a Andrés de mi grupo a hacer las paces con su hermano. Estaban peleados como yo. Una vez me peleé con Isabela. Lo mejor para mí, dijo Isabela, fue plantar las semillas de girasol que harán nuestra escuela aún más bonita. Lo mío, dijo Daniel, venciendo su timidez, fue cuando la maestra dijo que mi dibujo de nuestra familia era el más bonito que había visto. Y yo, dijo Valeria, con 4 años y una personalidad fuerte, aprendí a amarrarme los zapatos sola. Doña Guadalupe sonrió a todos. Lo mejor para mí fue ver a mis nietos crecer felices y seguros y tener una nuera que se convirtió en hija de mi corazón. Sofía se secó una lágrima del ojo. Mi mejor cosa fue darme cuenta de que llevo 6 meses sin tener una crisis de ansiedad y saber que cuando tengo días difíciles tengo a toda una familia apoyándome. Eduardo miró alrededor de la mesa. Mi mejor cosa fue entender que ser exitoso en la vida no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuántas personas amas y que te aman de vuelta. Todos voltearon a ver a Carolina, esperando su contribución. Mi mejor cosa, dijo ella con la voz quebrada por la emoción, fue darme cuenta de que cuando toqué aquel timbre hace 3 años, no solo estaba buscando un trabajo, estaba buscando mi propósito en la vida y ustedes me ayudaron a encontrarlo. ¿Cuál es tu propósito, tía Carolina?, preguntó Mateo. Mostrarle a las familias que el amor siempre encuentra un camino,
que los problemas pueden resolverse cuando los enfrentamos juntos y que a veces las noches más difíciles son las que nos llevan a los amaneceres más bonitos. Después de la cena, los niños se fueron a su cuarto sin resistirse, como lo hacían todas las noches desde hacía casi 3 años. Ya no había miedo a dormir ni ansiedad por el mañana. Solo había la tranquila certeza de que eran amados y protegidos. Carolina les dio un beso a cada uno, como lo hacía desde aquella primera noche. Mateo, que aún disfrutaba de los cuentos antes de dormir, le susurró al oído: «Tía Carolina, gracias por enseñarnos que dormir es seguro cuando tienes una familia que te ama. Gracias por enseñarme que el amor de una familia puede sanar cualquier herida, Mateo». Al salir del cuarto de los niños, Carolina encontró a Sofía y Eduardo abrazados en el balcón, mirando las estrellas. «¿Saben?», dijo acercándose. «A veces aún no creo todo lo que ha pasado. ¿Cómo una noche puede cambiar tanto la vida de tantas personas?». «Es porque creíste en el poder del amor, Carolina», respondió Sofía. «Cuando todos habíamos perdido la esperanza, tú trajiste la fe de vuelta. No fui solo yo, fue el amor que se tienen entre ustedes. Yo solo les ayudé a recordarlo». Eduardo sonrió. «¿Sabes, Carolina? A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera ofrecido esos 2 millones a otra persona. Probablemente esa persona habría hecho que los niños se durmieran unas horas y se habría ido con el dinero al día siguiente. Y nosotros seguiríamos con los mismos problemas», completó Sofía. «Pero tú te quedaste, incluso cuando descubriste que nuestros problemas eran mucho más grandes que hacer que unos niños se durmieran». «¿Por qué?». Carolina pensó un momento antes de responder. «Porque me di cuenta de que ustedes no necesitaban a alguien que resolviera sus problemas por dinero. Necesitaban a alguien que creyera que podían resolverlos solos con apoyo y amor». «¿Y ahora?», preguntó Sofía, «¿te arrepientes de no haber aceptado los 2 millones?». Carolina rió suavemente. «Sofía, gané mucho más que 2 millones. Gané una familia, una profesión que amo, un propósito en la vida y la certeza de que cuando ayudamos a otros con sinceridad, siempre recibimos mucho más de lo que damos». Esa noche, por la 1000ª vez desde aquel viernes transformador, todos los niños de la familia Hernández durmieron profundamente. Pero esta vez, Carolina no necesitaba quedarse despierta vigilando. Sabía que estaban seguros, amados y confiados en el mañana. Antes de dormir, miró por la ventana de su cuarto. Sí, ahora tenía su propio cuarto en la casa, pues se había convertido oficialmente en parte de la familia. Y susurró una oración de gratitud. Gratitud por haber encontrado personas que le enseñaron que el verdadero tesoro no está en el dinero que se puede ganar, sino en el amor que se puede compartir. Que las mayores riquezas no son las que guardamos en el banco, sino las que guardamos en el corazón. Y así, la mujer que había llegado a esa casa como una simple niñera en busca de dinero, se durmió como hija, hermana, tía y socia de una familia que había aprendido que el amor, cuando es sincero y paciente, puede transformar hasta las noches más oscuras en amaneceres llenos de esperanza. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y amor familiar. ¿Crees que Carolina Mendoza tomó la decisión correcta al rechazar los 2 millones y elegir ser parte de esta familia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensan nuestros oyentes. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.